Buenas tardes, mi nombre es William Delgado, estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Estatal Amazónica. A continuación presentaré las partes del computador y su ubicación. El procesador. El procesador, también conocido como CPU, por sus siglas Unidad Central de Almacenamiento, es el corazón de cualquier ordenador. Es la unidad responsable de ejecutar las instrucciones de los programas, procesar información y realizar cálculos. La velocidad del procesador se mide en gigahertz y cuanto mayor sea la frecuencia, más rápido procesa la información. El procesador se encuentra en la placa base, protegido por una unidad de ventilación, la cual es un ventilador. Este permite que funcione de manera óptima y no se recaliente el procesador por la cantidad de cálculos que debe de realizar. El procesador se encuentra cubierto por un disipador de calor y por el ventilador o sistema de enfriamiento. Para poder ver el procesador se debe de retirar una pequeña seguridad, la cual sirve para que se mantenga en un lugar adecuado y no sufra daños por el ambiente o por el exterior. Si nosotros presionamos el pequeño seguro que tiene el procesador, lo podríamos visualizar y podríamos realizar el cambio pertinente de ser el caso, si se encuentra averiado o ya presenta problemas en su desempeño. El disco duro. El disco duro es el almacén de información permanente en un ordenador. Aquí se almacenan todos los programas, archivos, fotos, músicas y documentos. Los discos duros vienen en dos tipos, de tipo mecánico y de estado sólido. Son más rápidos y eficientes a comparación de los mecánicos. Sin embargo, su precio es más elevado. La capacidad de un disco duro se mide en gigabytes o terabytes. Cuando mayor sea la capacidad, más información se puede almacenar. El disco duro se encuentra ubicado en una parte específica del chasis del computador para que no interfiera con los demás elementos y no tenga contactos no deseados con cables o cualquier tipo de elemento electrónico del computador. Estos tienen unos cables de alimentación y otros cables de comunicación, buses de datos, los cuales permiten manipular o dar la comunicación desde el disco duro a la placa base. La ubicación de los discos duros depende mucho del tipo de computador y del chasis del computador, ya que se puede ubicar, como vemos en el video, en ese sector o en otro, pero siempre alejado de la placa base. La memoria RAM. La memoria RAM es el espacio donde el ordenador almacena la información que está usando activamente. La información en la RAM es mucho más rápida de acceder que en el disco duro, lo que permite al ordenador trabajar con fluidez y sin interrupciones. La cantidad de RAM necesaria depende del uso que se le dé al ordenador. Los ordenadores modernos usan entre 8 y 16 GB de RAM. La memoria RAM se encuentra ubicada en ranuras específicas de la placa base. Estas ranuras pueden venir de forma extra en la placa base para nosotros poder aumentar la memoria RAM del computador, de ser el caso.
Las ranuras son llamadas también DIMM stalls, donde se ubican las memoria RAM. Si nosotros queremos aumentar la capacidad de memoria RAM, lo podemos hacer siempre y cuando la placa base lo permita. A comparación de una computadora de escritorio y una laptop, las ranuras de la memoria RAM son mucho más amplias, ya que están diseñadas así porque en las computadoras de portátiles se optimiza más la compactación de elementos a comparación de una computadora de escritorio. Memoria caché. La memoria caché es un pequeño espacio de almacenamiento de alta velocidad que se encuentra dentro del procesador. Almacena los datos que el procesador usa con mayor frecuencia, permitiendo que el procesador acceda a esta información de manera muy rápida. Como se puede ver en las imágenes, la memoria caché ya se encuentra dentro del procesador, así que a simple vista nosotros no lo podríamos visualizar. Los buses de datos son las autopistas que conectan los diferentes componentes del ordenador, permitiendo que la información viaje entre ellos de forma rápida y eficiente. Permiten que el procesador se comunique con la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, entre otros componentes, para que el ordenador funcione de manera sincronizada. La velocidad de un bus de datos se mide por megahertz. Cuanto mayor sea la velocidad, más rápido transfiere la información entre los componentes. Existen algunos tipos de buses de datos, los ID y los SATA. De igual manera, nosotros podemos ver buses de datos en la tarjeta madre, los cuales son pequeñas ranuras que permiten la comunicación entre elementos electrónicos. Los buses de datos se clasifican en algunos tipos. Los principales son los buses de dirección que determinan dónde se envían los datos. Los buses de datos que transportan los datos propiamente dichos. Y los buses de control que gestionan la sincronización y el flujo de datos. La fuente de poder. La fuente de poder es la responsable de convertir la corriente eléctrica de la red a un voltaje adecuado para alimentar todos los componentes del ordenador. Esto se realiza mediante un conversor de AC a DC, ya que los componentes del computador funcionan en este tipo de corriente. Es crucial que la fuente de poder proporcione el voltaje correcto para cada componente, para que funcione de manera adecuada. De no ser el caso, se puede llegar al daño de los componentes internos del computador y de los componentes electrónicos. La potencia de una fuente de poder se mide en watts y se debe de elegir una fuente de poder con suficiente potencia para alimentar todos los componentes del ordenador. De no ser el caso, el funcionamiento del computador no va a ser el óptimo y puede igual llevar a daños internos del mismo. La ubicación de la fuente de poder depende mucho del computador. Estos pueden ir en la parte superior del computador o en la parte inferior, donde mejor la adecua el fabricante, dependiendo igualmente de las características del computador y de cómo se maneje la ventilación del mismo. Como ya lo mencioné, puede ir en la parte superior o en la parte inferior, pero mayoritariamente va en la parte trasera superior del ordenador. La placa base.
La placa base es la placa principal del ordenador, donde se encuentran todos los demás componentes. Contiene las ranuras para el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y el disco duro. Los buses de datos y las conexiones de alimentación se encuentran en la placa base, uniendo todos los componentes en un solo sistema, logrando así un funcionamiento óptimo del computador. La placa base comúnmente va ubicada verticalmente en el lado lateral interno del chasis del computador, fijada con tornillos de soporte. Como podemos ver, todos los componentes del computador se encuentran en la placa base. Cada vez y con el pasar de los años se ha ido optimizando mejor el tamaño de los componentes y por ende la placa base se ha ido reduciendo considerablemente su tamaño a comparación de los años iniciales de los computadores. Como podemos ver aquí, en la parte de aquí se encuentra el procesador del computador. De igual manera podemos ver las ranuras de las tarjetas RAM. Y de igual manera podemos ver diferentes tipos de conexiones que sirven para incorporar en el computador varios elementos como puede ser estos mouse, audífonos y demás elementos de entrada. Eso es todo por la presentación. Muchas gracias.